El contexto de este devocional es Génesis 37, 1 al 36. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Génesis 37, 3 y 4. Jacob era el padre de una familia numerosa y complicada. Con hijos de 4 madres diferentes, todos viviendo bajo el mismo techo y trabajando juntos, este hogar estaba lleno de rivalidad y competencia, lo cual sin duda era reflejo de la misma rivalidad y competencia que había existido entre sus madres. Como si todo esto fuera poco, Jacob añadió conflicto al conflicto, mostrando predilección por uno de sus hijos, José. José había sido un hijo largamente esperado. Él era el primer bebé que le había nacido de su amada Raquel. Él era el hijo de su vejez. Ahora bien, Jacob podría haber preferido a José en secreto. No obstante, llevó hasta el extremo su predilección e hizo que sus sentimientos se hicieran evidentes a todos en la familia, haciéndole un regalo especial, una túnica de muchos colores. En aquel tiempo, todo el mundo tenía una túnica. Las túnicas se usaban para resguardarse del frío, para envolver las pertenencias cuando se viajaba, para envolver a los bebés, para sentarse sobre ellas o para entregar como garantía de pago cuando uno recibía un préstamo. La mayoría de las túnicas eran sencillas. Se trataba de una pieza larga de tela con un agujero en el centro para pasar la cabeza. La mitad de la tela caía por delante del cuerpo y la otra mitad por detrás, y se ataba o ajustaba alrededor de la cintura o bien se hacía una costura a los costados. Las túnicas normalmente llegaban hasta la rodilla y tenían mangas cortas. Obviamente, todos los hijos de Jacob tenían una túnica como esta. No obstante, la túnica que Jacob le regaló a José era completamente diferente. Todos usaban túnicas comunes, de un solo color y sin mangas. Por lo tanto, entregar una túnica con mangas a alguien era distinguirlo claramente de todos los demás. La túnica que Jacob obsequió a José se extendía por todo el cuerpo, hasta las muñecas y los tobillos. Este no era el tipo de prenda que llevaría un hombre de trabajo, sino más bien una prenda de vestir para los privilegiados y para aquellos que tenían un mayor estatus social. Al dar esta túnica a su hijo, Jacob estaba elevando a José a una posición de favor, a la condición de príncipe, pero no solo eso. Esta era su manera de comunicar a toda su familia que José era el hijo que recibiría la primogenitura, es decir, los derechos de hijo mayor. Ahora bien, ¿era José el hijo mayor de Jacob? Por supuesto que no. Aunque era el hijo mayor de Raquel, había 10 hijos de Jacob que habían nacido antes que José. En realidad, el hijo mayor de Jacob era Rubén, el primer hijo que le había nacido de Lea. Entonces, ¿por qué Jacob estaba dispuesto a quitar a Rubén del lugar que legalmente le pertenecía y dárselo a su hermano José? ¿Acaso su vejez le había hecho perder la memoria en cuanto al orden de nacimiento de sus hijos? De ninguna manera. Muchos años más tarde, cuando Jacob estaba a punto de morir, expresó claramente las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor, primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Génesis 49, 3 y 4. Pero, ¿qué había hecho Rubén que había desagradado tanto a su padre? Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Pero esto llegó a oídos de Israel. Génesis 35, 22. Rubén había cometido un acto vergonzoso acostándose con Bilhá, la sierva de Raquel, justo después de que su señora murió. Este hecho llegó a oídos de su padre, y aunque Jacob no dijo nada cuando lo supo, en ese mismo momento tomó la determinación de desplazar a Rubén de su lugar de privilegio como hijo mayor para dárselo a otro. Quizás para los hijos de Jacob e incluso para José mismo, la preferencia de su padre para él era solo una sospecha. Sin embargo,
Con esta demostración de afecto de entregarle una túnica especial, Jacob despejó toda duda, y en ese momento todos tuvieron la certeza absoluta de que él amaba más a José que a sus otros hijos. Como era de esperar, la reacción de los hermanos de José fue el odio, la envidia y el resentimiento, tanto que ni siquiera podían hablarle sin demostrar toda su hostilidad hacia él. Y es que, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Dentro de su familia y sin haberlo buscado, José fue el diferente. Diferente para su padre, quien lo distinguió por encima de los demás al amarle más que a sus otros 11 hermanos, y diferente para sus hermanos, quienes lo odiaron justamente por ser el diferente. Ahora bien, esta distinción a favor de José fue fruto del pecado. El pecado de Jacob, quien por tener un hijo favorito estaba cometiendo el mismo error de sus padres y estaba dividiendo su propio hogar al generar odio y resentimiento en el corazón de sus propios hijos. Y el pecado de Rubén, quien desafiando la autoridad de su padre había cometido un acto escandaloso con una de sus mujeres. Recuerda, cualquiera sea el tipo de familia, el pecado lleva a la ruina. Cuando se le resta importancia y no se le ataca con determinación, el pecado tiene el poder demoledor suficiente para echar a perder vidas, familias, comunidades y naciones enteras. Por lo tanto, cuidado. No toleres ninguna medida de pecado en tu vida ni en la de tu familia, porque terminará destruyéndote.